Enseguida tiene la palabra el senador Raúl Morón Orozco del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de donación de alimentos para el consumo humano, y tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, acudo a esta tribuna parlamentaria para presentar una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones normativas en materia de donación de alimentos para consumo humano, por considerar que la alimentación suficiente y adecuada de las mexicanas y mexicanos es y debe seguir siendo una política de justicia social, de combate a la pobreza y de la generación de bienestar con dignidad. En México existen dos problemáticas fundamentales que demandan urgentemente una regulación jurídica adecuada. Por un lado, el irracional desperdicio de alimentos por un amplio sector de productores, distribuidores, procesadores y expendedores de alimentos en fresco y preparados, y por el otro, un considerable sector de la población que por razones de pobreza y vulnerabilidad no tienen condiciones de acceder a una alimentación adecuada. Solo para que se tenga una idea de la trascendencia y magnitud del problema, les diré que en nuestro país se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a aproximadamente al 34% de la producción nacional, que contrasta de manera alarmante con los más de 35 millones de personas que enfrentan carencias por acceso a la alimentación suficiente y adecuada. El desperdicio alimentario, por otra parte, genera anualmente 25 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, contribuyendo al cambio climático y desperdiciando recursos hídricos, agrícolas y energéticos que podrían ser optimizados para combatir el hambre y la pobreza en México. A pesar de esta realidad, nuestro país carece de un marco legal integral que regule la gestión del desperdicio alimentario y fomente la donación de alimentos aptos para el consumo. Aunque existen esfuerzos aislados, como los promovidos por el Banco de Alimentos de México, la falta de regulación claras de incentivos fiscales adecuados obstaculiza que supermercados, restaurantes, productores y empresarios de la industria alimentaria participen activamente en la redistribución de alimentos mediante un acto solidario y profundamente ético y humanitario, como lo es la donación de alimentos en favor de todos aquellos sectores de la población que más lo necesiten. El derecho humano a la alimentación requiere no solo de procurar la disponibilidad de alimentos mediante la soberanía alimentaria, sino también de asegurar su acceso efectivo para sectores vulnerables a fin de terminar de una vez por todas con la pobreza alimentaria. Por ello, un régimen humanista como el que ahora tenemos no puede ser indiferente a la magnitud del desperdicio alimentario y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. Resulta imperativo implementar reformas legales que prioricen la reducción del desperdicio de alimentos como una política de Estado que genere incentivos fiscales para donadores, que establezca el Sistema Nacional de Aprovechamiento Alimentario y la creación del Registro Nacional de Donadores y Organizaciones Donatarias, que establezca regulaciones sanitarias para garantizar que los alimentos donados cumplan con estándares de inocuidad en favor de los beneficiarios y que prohíba expresamente la destrucción o desecho de comida en cualquier punto de la cadena alimentaria que sea apta para el consumo humano por razones comerciales, ideológicas, logísticas, sociales o culturales. En México nunca más debe existir personas que carezcan de una alimentación suficiente y adecuada. El Estado habrá de garantizar ese derecho a la alimentación, fomentando, promoviendo y coordinando la redistribución de alimentos no vendidos, no consumidos y no caducados hacia grupos vulnerables
como asilos de adultos mayores, casas cuna, casas hogar, personas en situación de calle, instituciones de asistencia pública o privada, hospitales y comunidades marginadas en zonas rurales, urbanas o indígenas. Porque un Estado solidario no es solo el que garantiza los derechos sociales, es también aquel que procura la satisfacción de las necesidades básicas. Compañeras y compañeros senadores, con esta iniciativa seguiremos promoviendo la sostenibilidad ambiental, fortaleceremos la solidaridad humana, apoyaremos la seguridad alimentaria e incentivaremos la participación empresarial, social y privada en un asunto que es de todos: convertir a México en un país libre de pobreza alimentaria. Al establecer un marco legal que fomente la donación de alimentos y reduzca su desperdicio, México avanzará en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, solidaria y sostenible, desvinculando el hambre de la pobreza y haciendo del nuestro un país donde el ser humano pueda vivir con la mayor dignidad posible. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, senador Morón Orozco. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción H del artículo 72 constitucional.